Go. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 17 de junio del año 2020, a 18 días de las elecciones del 5 de julio. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol. Buenos días, pues, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y a los canales, el canal 29, que es Teleuniverso, que está a partir de las 9 de la mañana, junto con pues el canal 24. Ahora estamos en estos momentos por Sol y Telefuturo, canal 23. Entonces, señores, esta es nuestra agenda de este miércoles 17 de junio, año 2020. Las explicaciones sobre el mantenimiento en fase 2. ¿Por qué no vamos inmediatamente, como estaba programado a partir de hoy, a fase 3? La reapertura de los procesos judiciales virtuales a partir del 1 de julio. La cátedra de Flavio Darío Espinal sobre la regulación de los estados de emergencia. Flavio Darío Espinal tuvo que volver a las aulas ayer para dar una cátedra como la que dio a varios de sus discípulos, que están incluso entre quienes llevaron ese recurso al Tribunal Constitucional, pero parece que algunas cosas no la escucharon bien. Ayer le dio una cátedra a Flavio Darío Espinal. Entonces, el reacomodo en el cuadro electoral con miras al 5 de julio. Entonces, señores, miren, ayer, después que los miembros de la comisión de alto nivel le hicieran sus recomendaciones al Poder Ejecutivo, recordando que esa comisión de alto nivel, el nombre lo indica. República Dominicana tiene, pues, para el combate del coronavirus, la comisión de más alto nivel que pueda tener país alguno para abordar ese tema, porque ahí están las entidades públicas esenciales, las que tienen a su cargo todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario y con el tema de la seguridad, y el tema de la emergencia, pero ahí pues participan personalidades del sector privado que están ahí, como se dice, pro bono, en mor de colaboración, que la verdad es un privilegio para este país contar con una comisión como esa. Entonces, no hay que ser tampoco ir más allá de las cosas, tener una visión extraordinaria para darse cuenta que no estamos en condiciones de pasar de fase 2 a fase 3. Cuando pasamos de fase 1 a fase 2, habíamos cumplido las metas en la fase 1, que se sabía que desde que se produjera una mínima apertura, teníamos la probabilidad de un crecimiento de casos, pero eso fue más o menos manejable lo que se produjo entre fase 1 a fase 2.
nada más allá de lo que pudiera haberse esperado. Ahora, cuando nos toca hacer el paso de fase 2 a fase 3, entonces tenemos un incremento de los contagios y tenemos una alteración de todos los elementos que hasta ahora nos hacían sentir seguros de que estábamos manejando la crisis adecuadamente, porque lo que necesitamos para manejar la crisis es que si una persona se agrava, pues podamos tener la disponibilidad de una unidad de emergencia para atenderle, que tengamos camas suficientes en los hospitales para atenderle. Y eso solamente se puede lograr con un esquema de control. Nadie dijo nunca que los contagios iban a disminuir. No. Se esperaba eso. Pero el tema se ha salido de control. Explicaba Gustavo Montalvo una razón, y yo creo que aplica. ¿Cuál era esa razón? Bueno, nosotros le hemos tomado confianza al virus. Los dominicanos de repente hemos empezado a salir y a actuar en las calles como si no hay un enemigo silencioso que nos acecha y que si dejamos que nos ataque desprevenido, pues puede causar muchas muertes y situaciones muy traumáticas para la vida en sentido general. Entonces, tenemos que volver a temerle al COVID-19, a temerle, a saber que cada paso que damos a diario, en cada paso que damos a diario, tenemos que cuidarnos de la posibilidad de ser contagiado por el COVID-19. Entonces, eso tenemos que hacerlo porque en verdad nos creíamos que esto no era nada. Incluso hay que admitir que parte del liderazgo político del país se comportaba como si el COVID-19 no existiera. No existiera. Cuando antes de que se produjera, por ejemplo, el anuncio que hizo el licenciado Abinader de que tenía COVID-19, nosotros vimos que su campaña difundió una fotografía del licenciado Abinader en una peluquería, en una barbería, sin ningún tipo de protección. Supongámonos que la imagen fuera vieja, que la imagen fuera una imagen anterior a la crisis. Bueno, si es una imagen anterior a la crisis, como quiera su difusión es un error, porque si el señor Abinader va a una peluquería, que de hecho no están funcionando todavía, o el señor Martínez Pozo va a una peluquería, o usted va a una peluquería, la persona que lo está recortando tiene que tener una mascarilla y usted también tiene que tener una mascarilla y las pocas personas que estén en ese local tienen que tener una mascarilla. Pero si difundimos la imagen de que no hay problema, estamos haciendo que la gente pues actúe como que no hay problema y cuando va entonces se contagia. Y lo propio ocurrió en las 2 o 3 actividades que se desarrollaron en el sur del país donde no se hicieron con la protección necesaria, porque entonces lo que se trataba era de demostrar que la solicitud de la extensión del estado de emergencia era una necedad, que aquí no habían circunstancias que ameritaran la extensión del estado de emergencia. Entonces, esos son errores, esos son lamentables errores que le dicen a la gente algo distinto a lo que tenemos que estar diciéndole en estos momentos, que es, señor, donde quiera que usted esté, señora, donde quiera que esté, tiene que cuidarse, tiene que estar protegido, porque usted no le está haciendo un favor a nadie, se lo está haciendo a sí misma, se lo está haciendo a su familia, está respetando al prójimo,
y se está respetando a usted. Está la mascarilla hoy no es solo un acto de amor por sí mismo, es un acto también de respeto y de amor por el prójimo. Entonces, eso tenemos que conservarlo. Entonces, las informaciones en las que eso está basada. Bueno, esta semana, por ejemplo, hemos visto cómo se disparan los contagios diarios. Citaba, por ejemplo, Gustavo, el caso del día 10 de junio, donde se reportaron 629 contagios. Pero ahora hemos estado casi siempre por un promedio sobre los 500. El número base de reproducción de contagios que habíamos logrado que fuera para la República Dominicana de apenas 1.13, es decir, por cada persona que tenía el virus, esa persona tenía una multiplicación de ese virus, es decir, de contagiar a otra persona por 1.13. Es decir, que contagiaba a una persona y afectaba a otra. Pero ahora estamos en 1.23, el número básico de contagio. Pero eso yo diría que bajito todavía. El problema de eso es que si lo seguimos dejando que se desplace, se nos va totalmente de control. Entonces, no es una cuestión que podamos decir, mira, aquí hubo descuido, que las autoridades... Señores, lo que se está viviendo con el COVID-19 va resultando similar en distintos países. Decía, por ejemplo, Gustavo Montalvo, en Europa, países como España y Francia se han visto en la necesidad de alterar la apertura planificada como consecuencia de repuntes de casos y las complicaciones del sistema de salud. Por su parte, en América Latina se evidencia que en Brasil, Colombia, Paraguay y Perú se han retrasado o revertido el proceso de apertura económica, en algunos casos a nivel general, en otros casos en ciudades o departamentos. Tenemos también el caso de los Estados Unidos, donde a pesar de sus enormes recursos y los grandes esfuerzos, aún presentan una situación difícil en varios estados. Entonces, lo que hemos recibido con esto es una alarma, pero esa alarma tenemos que escucharla todos y reproducirla todo. Señores, hay peligro de muerte con el COVID. Hay peligro de muerte con el COVID. Si se incrementan los contagios, aunque muchos contagios no sean graves, también el porcentaje de casos graves se va a incrementar y eso va a llevar a un incremento de las muertes. De las muertes, señores. Entonces, yo creo que ahí hay un llamado pertinente. Tal vez lo que no pudimos hacer el miércoles, lo podamos hacer el próximo miércoles, si se presenta un cambio de actitud en los dominicanos. Es decir, si nos volvemos a encarar en serio frente a este problema que sigue amenazando la vida y la salud de la población mundial, con más de 8 millones ya de casos en todo el mundo. Entonces, ayer, y ya ahí he pasado a otro tema, que es el tema que tiene que ver con la apertura de la justicia, hubo una discusión en el programa porque entre las disposiciones del Ejecutivo, pues no se había mencionado la justicia. Y entonces se hacía la comparación en que se abrían bancas de apuestas y que sin embargo la justicia no. Hicimos la precisión en el día de ayer de que la justicia es un poder independiente. Es decir, el día en que empiezan a trabajar los tribunales, la forma en la que van a trabajar los tribunales no la puede dictar una resolución del Poder Ejecutivo. Eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Eso solamente lo puede hacer el Consejo del Poder
Judicial. Entonces, el Consejo del Poder Judicial ya anunció que a partir del día 1 de julio vuelven a conocerse los roles de audiencia. Esta vez serán roles no presenciales en los tribunales de primera instancia y los tribunales superiores. Es decir, que se vuelven a conocer los casos a partir del día 1, aunque en principio, en esta etapa que ellos definen como la etapa intermedia de la desescalada judicial, no son presenciales. No son presenciales, sino a través de mecanismos como este. Por otra parte, las notificaciones judiciales y los plazos judiciales, que todos quedaron suspendidos cuando el Poder Judicial también se declaró en confinamiento. Ahora, contando 3 días después del 1 de julio, esos plazos empiezan a correr de nuevo. No quiere decir que todos los plazos que se otorgaron vencen 3 días después de que la justicia se inicie, sino que a partir de ahora, para fines de las notificaciones, 3 días después, entonces empiezan a correr esos plazos. Es decir, ya lo que estaría presente son las actividades de los alguaciles y de otros auxiliares de la justicia que ya estarían activos a partir del día 4 de julio sería, porque son 3 días después de que se declara ya la apertura de los tribunales. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. Ellos tenían 15 lugares donde se están realizando, digamos, gestiones judiciales que ameritan de la presencia. Esos lugares lo van a mantener en esta etapa intermedia y ahora también van a agregar en los principales distritos judiciales unos buzones en lo que se podrán hacer estas gestiones que van a tener, digamos, el carácter de recesión oficial. Entonces, esa inquietud de muchos abogados, con razón de que hay gente muy perjudicada por esto en todos los sentidos, ya el Poder Judicial anunció que el que tenía que hacer eso, que a partir del día 1 de julio, entonces tenemos operación en los tribunales de la República. Ahora vamos a lo de Flavio Darío Espinal, a la cátedra del profesor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la cátedra que dio anoche Flavio Darío Espinal, o ayer en la tarde. El PRM ha presentado un recurso de inconstitucionalidad con relación a la última extensión de la emergencia aprobada por el Congreso de la República. Está basada en que esa extensión de la emergencia es por 17 días. Y entonces la ley que regula este asunto dice que no podrá, digamos, aprobarse una extensión de la emergencia que sea mayor a la que se otorgó originalmente. Eso, en base a eso, ellos fueron y depositaron ese recurso. Pero el profesor Flavio Darío Espinal les dijo ayer que eso estaba muy bien, pero ellos habían olvidado un pequeño detalle. Solamente no tomaron en cuenta un pequeño detalle, un pequeñito detalle, que el Poder Ejecutivo nunca ha solicitado una prórroga de la prórroga
es decir, que no ha solicitado nunca una prórroga de la prórroga, que la ley establece, que la ley que establece el estado de excepción, bueno, sabemos que es un mandato de la Constitución, pero la ley que lo regula, que es la ley 21-18, que esa ley, pues, dice que el Estado, el Poder Ejecutivo puede solicitar cuantas prórrogas sean necesarias, pero para los fines de considerar cuál es la aprobación original, desde luego que no puede ser en base a ninguna prórroga. No puede ser en base a la prórroga, sino que la ley lo dice muy clara. Lean la ley otra vez, muchachos. La ley dice la aprobación original. Y entonces Flavio Darío Espinal les recordó que la aprobación original del estado de emergencia fue la que se produjo, la primera, en la resolución del Congreso número 62-20. Y esa aprobación original fue de 25 días. Fue de 25 días. Y la ley lo que dice es que no puede ser mayor que la aprobación original, pero ellos cogieron la última prórroga. Dijeron, no, la prórroga última es de 12 días. No puede ser. Lean la ley de nuevo, que la ley no habla de prórroga. La ley, tal y como lo dice Flavio Darío, habla de la aprobación original. Todas las prórrogas que ha solicitado el Poder Ejecutivo, que por eso tiene 5 días para hacerlo, porque no es una declaratoria nueva de un estado de emergencia que el Ejecutivo ha solicitado a cada momento. Si fuera una nueva, bien pudiera dejarse vencer el plazo de los 5 días que tiene antes de que se venza la última prórroga para solicitarlo, no, pero como es una continuación de lo que se ha aprobado originalmente, tiene que tener esa hilación, tiene que tener esa continuidad, no puede tener interrupción, pero para todos los fines, la ley es clara, dice que es en base a la aprobación original, no en base a la copia, no en base a la prórroga, no en base a la prórroga. Entonces, esto es lo que él plantea, que la Constitución es sumamente clara con relación a eso y que la ley es sumamente clara y que ellos tomaron en cuenta eso. Entonces, ¿qué va a pasar con este recurso de inconstitucionalidad? Bueno, que ese recurso ya sabemos cuál va a ser su resultado, porque son de estas cosas que se hacen rápidamente, políticamente, tratando de buscar respuestas, pero respuestas que uno no sabe si han sido bien pensadas políticamente, porque una cosa es lo jurídico, que ya vimos que los jurídicos están pues desubicados. En la parte jurídica están desubicados. Otra cosa es la parte que tenga que ver, la parte política. Señores, y la gente que aspira a gobernar este país puede decirle a la gente que en estos momentos no hay razones para el mantenimiento de un estado de emergencia. Puede decirle a la gente que es un capricho la extensión de un estado de emergencia, que mantener medidas que nos obliguen pues a cuidarnos en estos momentos en que tenemos un problema en crecimiento, que eso es un capricho, pero un problema que por igual no se está expresando de manera particular en función de unas incapacidades de las autoridades dominicanas, sino que es un problema mundial, que lo mismo que ha presentado aquí lo está presentando en otros lugares. Entonces, frente a una situación, ¿usted cree que es un acto de responsabilidad? Usted puede poner su vida y su seguridad en manos de gente que actúe así, que ante una emergencia lo que esté es principalmente politiqueando, porque sabe que eso es necesario, porque si tienen 5 sentidos, saben que eso es necesario, que eso es de rigor, que eso no se debería estar discutiendo. No, pero por politiquería no. Esto no es necesario. Pero si le decimos a la gente que esto no es necesario,
la estamos mandando a contagiarse mucho más, a que vayan sin protección a peluquerías o a cualquier lugar, sin ninguna protección, porque no, esto no es problema. Y este problema se resolvió. Entonces, políticamente también eso yo no me lo explico en modo alguno, pero allá ellos con relación a esta situación. Bueno, que se ha producido un reacomodo en el cuadro electoral, eso es evidente. Incluso la propia campaña de Luis lo afirma. Hace 2 días que el señor Jorge Fulcar, tratando de quitarse de encima el tema de el apoyo expreso en nombre de él y de Luis Abinader a un narcotraficante en la campaña electoral de la excepcionalidad que él hizo, grabando un mensaje de apoyo a un narcotraficante pedido en extradición por Estados Unidos, que lo considera miembro de uno de los cárteles más peligrosos que hay en las Américas en estos momentos, que es el cártel de Sinaloa, tratando de un poco sacar esa parte. Él pues hizo una admisión. Él dijo, mira, es cierto que las 3 primeras semanas de la pandemia, Gonzalo creció 8 y Luis Abinader bajó 4. Eso dijo él, dándole razón a Julio Martínez Pozo cuando se publicó la encuesta del Centro Económico del Cibao, que Julio Martínez Pozo dijo, qué extraño, porque cuando ustedes ven lo que dijo Zuncar, es lo mismo que estaba reflejado en la encuesta del Centro Económico del Cibao. Si Gonzalo creció 8 en primeras 3 semanas y Luis bajó 4, eso tiene un efecto a favor de Gonzalo de un 12%. Entonces, ese fue el mismo 12% que la encuesta del Centro Económico del Cibao, que dijo, mira, Gonzalo tenía en este mes, cuando lo medimos a principios de este mes, tenía 23%. Ahora tiene 35%. Y lo publicaron. Pero cuando lo publicaron, yo dije, pero qué cosa más extraña, que un candidato tenga un crecimiento, un subión de un 12% y que el otro lo mantenga sin bajada. Ahora Fulcar ha denunciado que cuando el Centro Económico del Cibao hizo eso, manipuló esa información, porque no reconoció que Luis Abinader había bajado, según él, por lo menos 4%. Entonces ahí reconoció que yo tenía razón, porque yo dije, miren señores, ellos le estarán presentando esta encuesta estúpido, porque todo el que sabe un poquito de esto sabe que si un candidato crece y crece en esta proporción, no es posible que eso haya ocurrido sin que el otro haya bajado. Él admitió ahora que ciertamente su candidato había bajado. Pero bueno, ya no es cuestión de si ha bajado o ha subido. Ciertamente, para hacer un rebase, lo primero que tiene que producirse es un empate. Y eso se produjo hace tiempo. La situación esta del empate estadístico. Hace tiempo que eso se produjo. Entonces, no habían las mediciones que ya están presentes, que son las mediciones en terreno, las entrevistas directas, porque todas las encuestas a las que se disponían hasta entonces, que estaban marcando eso, eran encuestas que no eran encuestas directas. La realidad ha reflejado que no hay diferencias entre lo que venían planteando esas encuestas que no eran directas con lo que está planteando un conjunto de encuestas ahora que es directa, que son directas. En estos momentos, Gonzalo Castillo se está
manejando entre un 46 y un 48%, mientras que Luis Abinader está entre un 39 y un 42%, volviendo a lo que fue su techo antes de la crisis del PLD, que había sido un 42% del que no se movía. Entonces, se mueve entre un 39 y un 42%. Gonzalo, de un 46 a un 48%. ¿Hay posibilidad de que se decida en primera vuelta? Bueno, todo va a depender del comportamiento, de la indecisión y de lo que pase con el segmento de votación que le es fiel a Leonel Fernández, que estamos hablando entre un 6 a un 8% en las mediciones más auspiciosas, de un 6 a un 8%, que es determinante porque estamos hablando de la posibilidad de la decisión en primera vuelta del asunto electoral. Lo que sí perjudica a Luis, es lo que se llama la tendencia. Es la tendencia, es decir, desde que él empezó ese proceso de declive que admitió Fulcar, desde que empezó ese proceso de declive que admitió Fulcar, no ha vuelto a crecer un punto. Sin embargo, Gonzalo tiene un promedio de crecimiento diario de 0.5 según promedian un conjunto de encuestas. Vamos a ver si aconteciera cualquier otro acontecimiento que variara esa tendencia, pero hasta este momento eso es la posibilidad. Eso está cercano en términos de lo que puede ocurrir con los indecisos, en términos de lo que puede ocurrir con el segmento de Leonel Fernández. Eso está cercano a la posibilidad de un resultado de primera vuelta. Cambio y fuera.